Buen día. El día de hoy tenemos el gusto de presentarle, profesor, el manejo integrado de arbences en el cultivo de cacao. Mi grupo está conformado por Karen Melissa Novoa Pedrosa, María Camila Jiménez Rangel, Roger Aldair Parada Montañez, Joan Sebastián Jiménez López y quien les habla Luis Alejandro Moreno Montaño. Entrando en materia, hablaremos sobre el manejo integrado de las arbences, que en el cultivo de cacao, a partir de la siembra, y de los sombríos permanentes se debe mantener libre de malezas la zona de la planta, o sea, el plato, labor que se debe hacer en forma manual para no herir ni hacer daño a las raíces, las cuales pues son muy superficiales. Como no existe una recomendación que se adapte a todas las situaciones, el control debe ser constante e integrado, haciendo 3 o 4 controles al año, alternando lo que es el uso de la guadaña o machete, con una aplicación de una solución de 150 centímetros cúbicos de Rondón en 20 litros de agua más 50 gramos de urea. Para el control de las arbences también encontramos lo que es el kudzu como cobertura vegetal. Se debe tener en cuenta que si se maneja el cultivo con coberturas, las malezas no serán problema y serán mínimas, pues en los cultivos bien manejados y con copas de árboles cerradas sobre las calles, ya pues que la sombra es el mejor control natural de las malezas. El kudzu como cobertura vegetal lo que aporta es que la biomasa de este influye favorablemente sobre indicadores de producción y número de mazorcas sanas, al igual como el kudzu influye sobre la obtención de frutos y semillas con mayor peso en estado fresco y seco. Y si el kudzu se siembra a una densidad de 4.444 plantas por hectárea, además de estimular lo que es la floración y la fructificación, este evitará lo que es la aplicación de glifosato como producto químico a controlar lo que es el tema de las arbences. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos un poco acerca del diagnóstico. Cabe señalar y destacar que el diagnóstico como tal no existe dentro de la literatura un procedimiento estándar, por decirlo así, algo que nos permita diagnosticar algún tipo de acción que se pueda emplear para el control de las arbences. Entonces, pues, lo único que se podría revisar es como entrar en detalle con respecto a lo que correspondería a las características biológicas de las arbences, para así poder tomar cualquier tipo de acción, donde debemos conocer la facilidad de dispersión de las arbences, pues donde las estructuras de ellas le permite dispersarse muy fácilmente, pues en algunos casos por el viento a los animales o el agua, o pues cuando se están haciendo procesos como la cosecha. Asimismo, pues tiene una capacidad de persistencia, donde es una ventaja de la solvencia. Debido a esto se convierte inmediatamente en un problema, pues muchos tienen elevado capacidad de producir semillas, más de 100.000 semillas por planta. La viabilidad de las semillas que puede durar entre 10 a 15 años pues, aproximadamente. En latencia permanecen hasta 40 años. La germinación, pues suelen tener una germinación escalonada, ¿sí? A lo largo del año o en años sucesivos. En cuanto a la plasticidad, generalmente tiene una plasticidad fisiológica, pues son capaces de desarrollarse en condiciones muy adversas, lo que convierte las arbences en un problema, ¿sí? En cuanto a la competencia, cabe señalar aquí que, que las arbences compiten por los nutrientes que puede ofrecer el suelo y demás con el cultivo establecido. En nuestro caso sería el cacao. La germinación sincronizada, esta característica pues también es importante, ya que cuando se establece un cultivo, pues las arbences inmediatamente también empiezan a germinar
lo que sí produce una competencia entre el cultivo y las arbences. En cuanto al vigor, el vigor es muy importante, pues pueden tener elevado vigor y rápido el desarrollo inicial, sobre todo en los perennes. En cuanto a la morfología y fisiología de la planta influye en la competencia. Si el desarrollo radicular es abundante, son más competitivas y por ende pues se convertiría en un problema. Ya en cuanto a la capacidad de rebrote favorece la competencia, ¿sí? Entonces, estas son algunas características pues, que se deben tener en cuenta para ahí sí ejecutar cualquier tipo de acción que permita limitar este tipo de acción de arbences que puedan bajarles rendimientos, lo que correspondería al cultivo, o sea, para que no nos afecte los rendimientos del cultivo. Bueno, en cuanto a algunos ejemplos de las arbences que afectan directamente al cultivo el cultivo de cacao, encontramos pues me remetí a la literatura donde hay una publicación realizada por Solagro en el 2014 que habla sobre la importancia del cacao en el país ecuatoriano, donde proporciona datos importantes, los problemas fitosanitarios y el control de malezas para el cultivo. Y pues destaca las malezas de importancia, que son pues el nombre común de esta tal vez en la paja brava, rocío, pata de gallina, caminadora, gramalote, pues aquí para no nombrar las otras que se ven pues en la pantalla. Cabe señalar y destacar que en el cultivo de cacao se desarrolla un complejo de malezas terrestres integrados por arbences anuales y perennes. Bueno, donde las anuales se presentan especialmente durante el establecimiento de las plantaciones. Y ya en cuanto a las perennes, umbrofilas envolventes, perdón, interfieren negativamente en el cacao a partir del tercer año. Y pues esto pues ha sido lo que se ha mencionado con respecto a el diagnóstico, que como se señalaba inicialmente, no existe dentro de la literatura y pues ya le daré paso a mis compañeros para que pues sigan ilustrando sobre el tema del manejo integrado que se le debe practicar realizar al cultivo de cacao. Bueno, a continuación les habla Sebastián Jiménez. En la parte de planeación es sumamente importante hablar acerca de este tema, pues sobre la exposición del manejo integrado de las arbences en el cultivo de cacao, ya que este es un paso sumamente importante para dar paso a la ejecución del manejo integrado de las arbences en la parte del cultivo de cacao. Bueno, esta planeación en sí consiste pues en buscar la combinación de estrategias que ofrezca el menor costo, el menor impacto ambiental y programar sus actividades. En la planeación se deben considerar 4 aspectos muy importantes. Tenemos 2 aspectos y 2 factores: los aspectos agronómicos, los aspectos económicos, los factores humanos y los factores ambientales. Para los aspectos agronómicos se debe analizar la efectividad que va a tener y la viabilidad, y también se debe tener muy en cuenta las labores culturales a planeación, ¿sí? Ya sea si se va a realizar un manejo integrado de las arbences mediante el uso de machete, de guadaña, de asadón, o ya sea de manera manual. Y en la parte de estos aspectos agronómicos se debe tener en cuenta un buen uso de los herbicidas, ya que si se efectúa un mal uso de estos, un exceso, con el tiempo pues estas malezas van creando resistencias, y en consecuencia de esto se deben aplicar o crear productos, ya sea de otras empresas, tienen que empezar a fabricar productos más tóxicos, más fuertes para poder combatir el tipo de maleza.
En los aspectos económicos se deben tener en cuenta pues la disponibilidad de los recursos tanto propios como de financiación, ¿sí? Tener muy en cuenta si contamos con el apoyo de algún banco pues para poder costear la parte de herbicidas, de la contratación del personal para poder ejecutar este plan. Y pues finalmente en estos aspectos se debe llevar a cabo pues un registro de los costos en cada labor que se realice, ¿sí? Pues para poder llevar un buen plan de este manejo integrado de las arbences. En la parte de los factores humanos se debe evaluar la disponibilidad de la mano de obra. También se debe pues respetar las normas laborales en contratación del personal. Y finalmente en los factores ambientales se deben establecer pues la época de siembra oportuna, ¿sí? Entonces se debe establecer esa época de siembra y pues revisar muy bien la escala BBCH del cultivo, ¿sí? En qué momento es donde estas arbences aparecen con mayor intensidad, en qué momento debemos hacer la planificación, la planeación de la labor para mitigar los efectos de las arbences en el cultivo, ¿sí? Y también, pues finalmente se va a hacer un registro del clima, pues en la zona donde se va a implementar el cultivo. Bueno, acá en la ejecución tenemos que el tiempo disponible para el control depende de las labores y el momento seleccionado. Si el control es de preemergencia, se tiene menos de 5 días, y si se realiza en post-emergencia, el tiempo es muy estrecho, ya que las malezas crecen mucho más rápido que el cacao, y su competencia aumenta cada día que pase sin control después de la germinación. Bueno, el control de malezas no depende exclusivamente de los herbicidas. Es importante realizar las demás labores en el momento oportuno. La preparación del suelo debe realizarse con la humedad adecuada para que el implemento penetre y rompa las capas que impiden el desarrollo del cultivo. Además, es necesario considerar que antes de empezar las labores de la capacidad económica, la disponibilidad de capital de trabajo y las fuentes de crédito tengan en cuenta un plan alternativo si el clima u otras circunstancias impide que esta ejecución se inicie. Buenas, continuando con la exposición sobre todo lo que es el manejo de arbences en el cultivo de cacao, que fue el que le correspondió a mi grupo, yo les voy a hablar un poquito sobre todo lo que es el monitoreo. Cabe resaltar que en la literatura pues no se encuentra mucho de este tema, o sea, hablando específicamente del monitoreo de arbences en el cultivo de cacao, pero pues sí se puede hablar a nivel general. Es importante pues saber que el monitoreo básicamente lo que busca pues es conocer la situación de las malezas y poder tomar pues decisiones acordes, medidas de prevención, erradicación o control que sean pues pertinentes en la medida en que antes se realice un correcto diagnóstico del tipo de maleza que pues acompaña a nuestro cultivo. La correcta identificación es indispensable para poder evaluar la población de malezas y pues también es vital conocer el tipo de maleza que causan problemas o daños al cultivo. Cuando hablamos de la evaluación de las poblaciones de maleza, pues existen dos métodos. El primero pues es el que se puede hacer contando el número de individuos de cada especie combinado con el peso de la masa seca del total de las malezas. Y el segundo pues es la evaluación visual de cobertura existente, que aunque pues es subjetiva, parece ser la más productiva ya que pues requiere menos personal y recursos en general. La evaluación de las poblaciones de maleza puede realizarse pues como les decía mediante diversos procedimientos y la utilización de uno u otro método pues dependerá del personal que se disponga para esta labor y de la exactitud que se requiera en la actividad o programa que se esté desarrollando, ¿verdad? Independientemente pues del método que se use o que sea el seleccionado para la evaluación, es importante disponer regularmente de datos sobre cobertura general de la población de malezas y cobertura de las especies de mayor predominancia. Todos estos datos conjuntamente con el historial de campo evaluado pues darán una idea clara de los factores que afectan la población de plantas indeseables, es decir, de este tipo de malezas que acompañan nuestro cultivo y también pues las medidas de labranza, cultivos y control químico que se deben utilizar para poder controlar pues todo el manejo de arbences. La mejor vía para almacenar los datos y lograr pues
su procesamiento a través de la creación es pues mediante la implementación de registros donde se lleve el control de todo este tipo de actividades. ¿Qué rol o qué importancia tiene el extensionista agrícola y los agricultores en la evaluación de las poblaciones de malezas? Pues digamos que la vía más idónea para realizar el trabajo de inventario y evaluación de los niveles de infestación de las malezas pues es mediante la acción mancomunada de los servicios de extensión agrícola con los propios agricultores, ¿verdad? Tanto los trabajadores de extensión como los agricultores pues deben ser adiestrados en las formas de identificación correcta de las especies que pues se presentan en el cultivo, evaluando la cobertura y anotando pues todos los datos que encuentren en campo. El adiestramiento del personal de la extensión debe ser llevado a cabo por los especialistas de malezas del Servicio de Protección Vegetal en colaboración con investigaciones especializados en la materia, mientras que el propio trabajador de extensión deberá capacitar al agricultor con todos estos labores técnicos. Para hablar un poquito sobre los umbrales de daños económicos de malezas, pues digamos que el uso de los umbrales pues es bastante generalizado. Por lo general se establecen poblaciones que sirven de índices para poder realizar tratamientos de control de malezas, particularmente de aplicaciones posemergencia de herbicidas. La determinación de estos índices, o sea, estos umbrales poblacionales, se realiza mediante la estimación de la pérdida de rendimiento causada por una población o cobertura de maleza, y que equivale al costo de la medida del control a implementar. ¿Qué control se debe implementar pues una vez ya se tenga identificado el daño económico? De hecho, el umbral justifica implementar económicamente una medida de control. La adopción de los umbrales parece más apropiada en aquellos lugares donde predomina una especie de maleza o donde las poblaciones sean menos abundantes.